Buenos días, saludo a todos los participantes de este congreso de construcciones con tierra. Y bueno, soy César Sonco Escalante, vivo en Santa María desde el año 86 y a partir de esa fecha es que decido ponerme a pensar, a imaginar, soñar con una casa construida con adobe. Bueno, el tema fue surgiendo a medida que pasó el tiempo y un poco estudiaba, buscaba, hablaba con la gente vieja de Santa María que alguna vez construyó su casa con adobe y me iba enterando de todo lo que significa ese tema que hoy está muy en boga, muy usado en cuestiones de ese tipo de construcciones. En esa época era muy poca gente la que participaba de estas ideas, así que a mí me costó mucho lograr llegar a una conclusión válida para lo que quería hacer. Esa es mi casa y decido hacer una construcción con domo o cúpulas por el hecho de que si en una superficie de X metros cuadrados, en una superficie rectangular cuadrada, la cantidad de material que necesitamos usar para realizar la pared perimetral es más la cantidad de material que en una redonda, en la misma superficie. Por un lado eso, que me ahorraba material. Por el otro lado, el hecho de que tengo un techo a donde no voy a usar vigas de ninguna índole, voy a seguir construyendo con adobe, o sea, el mismo tipo de material, y por otro lado, el hecho de que es una casa que un poco es como una cueva. Toda esa historia me encantaba para hacer mi casa. Acá estoy mostrando un corte de la obra en donde se ve la pared, porque no es una cúpula de una semiesfera, sino es un casquete esférico de un cuarto de esfera más o menos sobre paredes verticales extrapoladas, plomeadas hacia adentro. Este casquete esférico se apoya sobre una viga reticulada de hierro rellenada con adobe, a la que yo llamo barro armado, en donde esa viga me da el ángulo del nacimiento del casquete esférico. Ese ángulo es un ángulo de 51 grados tomado desde la base, digamos desde el cero, en el horizonte, hacia arriba. Tenemos los 90 en la vertical. Ese ángulo es importante porque a partir de ese ángulo en una cúpula se dan tracciones hacia abajo, o sea, en el sentido horizontal tenemos tracciones. Si esta cúpula continuara hacia el suelo, desde ahí hacia el piso habría tracciones en el sentido horizontal, cosa que no sirve para construir con adobe, porque el adobe tiene muy poca resistencia a la tracción. Entonces yo hago el casquete de los 51 grados hacia los 90, en donde solamente tengo compresiones. En el sentido vertical como en el horizontal hay compresiones. Bien. La bóveda, el tamaño de la bóveda que hice tiene 8 metros de diámetro y una altura de más o menos 4, 4,5, varía según la parte de la casa, que son 3 cúpulas. Y acá estamos viendo un poco el tema de los adobes, a donde yo realizo una cantidad de adobes diferentes de acuerdo a la necesidad que tengo para paredes, para bovedillas, para las cúpulas. En fin, cada cosa tiene un adobe distinto. Bueno, este es un planito a mano alzada, en 3D, hecho con la computadora que tenía en ese momento, en donde muestro desarrollo lo que serían las instalaciones eléctricas de una parte de la casa. Ahí se ven por dónde van los cables, hay una pared, está la zona de los dormitorios, donde había 4 dormitorios, 2 abajo y 2 en entrepiso. Las paredes estas están separadas de la cúpula, o sea, la cúpula yo no puedo hacer que se apoye en paredes que dividan esa
esa cúpula en 2 o 4 partes porque al apoyarse la cúpula sobre una pared deja de trabajar como una cáscara, como una cúpula, si tengo ese apoyo. Entonces yo hice llegar las paredes hasta unos 5 o 10 centímetros de la cúpula y relleno ese espacio con telgopor, para que por ahí dentro de ese espacio relleno con telgopor van las cañerías de la luz. Bien. Esta es una planta de la casa, también un dibujito hecho por mí, a donde está representado todas las instalaciones sanitarias. Y acá está la planta de la casa como quedó. En total son una cúpula para el estar, otra cúpula a donde yo tengo mi dormitorio en un nivel que se mete unos 60 centímetros hacia abajo del nivel del piso. Arriba tengo un entrepiso que ocupo yo como estudio, la cocina, la otra bóveda es la que yo mostraba recién con el plano de las luces, en donde tengo un baño y tengo 2 dormitorios abajo y otros 2 arriba. Y el lavadero que queda un espacio acá con una puertita que sale al exterior, que sería el lugar donde está el lavarropa. Bueno, estos son bosquejos de lo que yo iba tirando a medida que me imaginaba lo que iba a ser la casa. Esto serían unas galerías que había pensado hacer alrededor de la entrada. En las cúpulas, en ese momento había pensado sacarlas desde el piso como cúpulas ojivales. Eso cambió después porque la idea que tenía era de hacer esas cúpulas con refuerzos de caña bambú que sirvieran como sistema antisísmico. Y resulta que en Tucumán la bambú me salía más cara que comprar hierro. Entonces decidí hacer lo que hice con ese reticulado de hierro en la base de la cúpula. Este otro dibujito es una idea que tenía del hogar que iba a ser adentro, que era una escultura con el hogar entre las patas. La parte de atrás de la casa también, con una especie de terracita que se accedía por esta otra escalera que se veía en la foto anterior, y una torre a donde iban los tanques de agua. También eso lo modifiqué y puse los tanques de agua en una habitación que está sobre la cocina. Entonces están en un interior para que el frío del invierno no congele el agua. Bueno, ahí está el sitio donde comencé con la casa, un lote donde acá tenemos una vista que mira hacia el noroeste. Allá al fondo, tapado por las nubes, estarían los nevados de Chuscha. Y acá una vista que mira hacia el noreste, a donde se ven los cerros de 7 colores, de Santa María. Y por acá la quebrada que va hacia Tafí del Valle. Esto es ya los cimientos, ya había empezado a armar los cimientos, en donde yo, al comenzar con la obra, hago un centro con hierro embutido en hormigón, que es el centro del compás con el que hago toda la obra. Hasta la cúpula nace de ese centro. Esa es una regla de hierro, porque como soy herrero, todo lo soluciono con hierro. Todo pasa por ahí, o sea, mis soluciones son siempre por ahí. Entonces tengo un compás que tiene un hierrito vertical y otro del otro lado que me da el espesor y el nivel de la pared, del cimiento. Y tengo una manguera de nivel que la coloco acá y la paso hasta la otra punta que me nivela esa barra, entonces llevo todo perfectamente nivelado a medida que trabajo. Y bueno, y ese que está ahí, el enano ese que se ve ahí, era mi hijo que siempre andaba detrás mío en la obra. Acá está Nelson Villagra, que fue el primero que me ayudó, que empezó a construir la obra, un artesano de San José, que es un tipo que sabía trabajar muy bien la piedra, muy prolijo, laburaba hermoso. Y allá ya vemos las cimbras de los arcos de piedra laja, que como digo, lo que tenía a mano son los hierros, e hice cimbras de hierro, que también es lindo porque sale muy parejito, el arco tiene una forma perfecta de medio círculo. Acá también se ve lo mismo, los cimientos de la casa, arcos que se están haciendo, Nelson que está levantando los primeros arcos. Bueno, la familia completa pisando barro para hacer los adobes. Ahí
tenemos los adobes secándose. Y acá ya podemos ver los arcos de piedra laja, que es lo primero que se va levantando, ¿no es cierto? Ya están hechos los arcos y ya empezamos a picar las paredes de adobe. Paredes que nacen sobre el cimiento de piedra con 60 centímetros de espesor y se va reduciendo cada 60 centímetros, 70 más o menos, reduzco unos 7 centímetros hasta que llego al nivel de la cúpula, que tienen 30 centímetros la cúpula y la pared ahí llega más o menos con 40. Ahí se ve el compás que me sirvió para ir levantando las paredes, en donde trabajo con el mismo método que hacía con los cimientos, nada más que ahí el compás tiene una escuadra móvil que permite que a medida que va trepando la pared, eso me sigue dando el nivel. Y por otro lado, voy extrapolando, plomeando, digamos, las paredes hacia adentro para que el esfuerzo del peso de la cúpula y el desarrollo de los esfuerzos tengan un cierto parecido a la catenaria de fuerzas que nos hablaba ayer el expositor de ayer. Entonces, ahí también se ve un andamio y pasemos, hay otra muestra, ahí está el compás ya con el que iba picando la cúpula. Acá se ve la viga de base de la cúpula ya rellena con los adobes. Hay una cúpula ya terminada. Ese compás, volve por favor, el compás de la construcción del picado de la cúpula tiene la forma esa de codo para esquivar los andamios, y en la punta del compás tiene una escuadra móvil que trabaja con un sistema de varillas, tiene un sistema de varillas esa escuadra que hace que a medida que yo salgo de los 51 grados, no llegue arriba picado a 90 grados el adobe, sino que esa escuadra se va modificando de a poquito y llega con unos 60 grados a la cúspide. Entonces eso me permite que el adobe lo pego con el barro y no se desliza. Bueno, ahí está el encadenado, digamos, ese de barro armado, como le llamo yo, en la base de la cúpula. Acá hay una cúpula medio construir y esta que ya está terminada. Esta cúpula es esa misma cúpula que sería la del estar de la casa. Bueno, ahí está el actor haciendo una de las bovedillas de tipo núbica que cubren un espacio por donde sube una escalera a la habitación esta donde tengo el tanque de agua. Arriba de esa habitación se ven las vigas. Estas son vigas de reticulado también que hice rellenas también con barro, y de arriba de esas vigas nacen cupulitas núbicas que hacen toda la techumbre de esa habitación. Ahí se ven, ahí está la núbica que cubre la escalera que sube a la habitación, y se ven las vigas ya preparadas arriba de la habitación. Ahí adentro tengo los tanques de agua, tengo el termotanque, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahí se ve también el mismo sector, nada más que ya tienen dado el revoque, porque ya se me venía el verano y me tenía que apurar en ese momento con terminar el revoque. Ahí se ve el comienzo de la bovedita esta. En esa parte yo empiezo haciendo una semicúpula esférica que después termina convirtiéndose en la bovedilla. Ahí se ven las bovedillas y se ven los compases que yo uso para hacer esa bovedilla. O sea, yo pongo un alambre en el pie de la bovedilla, otro en el otro pie, y de ahí saco el compás que me da la forma de la bovedita. Y vas avanzando como de la misma forma que explicaba Esteban, se llamaba, con las núbicas, igual. Nada más que aquí llego a un punto donde se termina
la pared de la habitación y las dejo así porque me sirven de entrada de luz. Dale. Eso ya es un interior de la casa, el estar, donde tengo un enorme sillón hecho de material también. Bueno, acá la casa ya casi terminado el trabajo del revoque. Esa cúpula donde estoy yo, a la par de ese hueco, es la cúpula esta, que tiene una gran entrada de luz central. Y esta es la cúpula de entrada de la casa, a donde se ve una de las bovedillas que hacen la ventana de esa parte, digamos, del entrepiso que hay ahí en esa cúpula. Otro interior de la casa, ahí se ve desde uno de los arcos que son las intersecciones entre las tres cúpulas, son todos arcos de piedra laja. Esa es la intersección entre esta cúpula, esta bóveda del estar y la de los dormitorios, la de los 4 dormitorios, que era la zona de dormitorio de mis hijos. El baño, la puertita del baño, se ve adentro la ducha y la casa con los revoques cuarteados que estaban tapando las grietas. El hueco de la cúpula ahí está otra vez el estar con mi hija posando. Otra vez la zona oeste de la casa. Esto ya es actual. Ese es un horno económico que hice en el estar de la casa, en donde cocinamos pan, pizza y todo lo que pueda pasar por un horno. La entrada del horno está aquí, de este lado, y del otro lado está el fogón del horno, pero sirve de hogar. En el invierno te sentás a la vuelta de ese hogar a mirar el fueguito. La entrada del dormitorio que hay en la primera cúpula, que es el dormitorio mío, la puerta, la entrada de la casa. Bueno, hay otra vista del exterior actual de la casa, donde se ve la puerta de entrada, allá una toma donde aparece la zona esa de la pieza con las bovedillas, y esta desde el fondo, la cúpula del fondo, que son la zona de los dormitorios. Esta es la esquina que hay entre la cúpula del fondo y la cúpula del estar. La entrada de la casa, la tapia, que es un portón de hierro forjado con el mismo diseño que aparecía en estos dibujos a mano alzada. Y bueno, otra toma de la casa. Bueno, eso que se ve acá es el taller, que es una parte más nueva. Esa hice yo a la casa, la terminé, la empecé a hacer en el año 92, la terminé en el año 96 cuando comencé con la obra de Casama. Y esto es el taller donde trabajo actualmente, que hice después que terminé con Casama. Hice toda esta parte, que ya es una construcción distinta. Tengo una base cuadrada, digamos así, con la cúpula arriba. Bueno, el interior de la primera cúpula de la casa, la escalera que sube al estudio y el dormitorio, digamos, que se lo ve acá atrás, la puertita de entrada al dormitorio que está a bajo nivel. Eso es un mosaicismo que hizo mi señora en el baño, en la ducha. Ahí mi señora se quedó sin huella digital, pegando el mosaiquito. Otra parte del mismo baño, ese sería el antebaño, o sea, uno se puede estar duchando y alguien puede entrar a lavarse las manos sin problema. Casama. Esta es la disco que hice a partir del año 96, o sea, esta se empezó en el año diciembre más o menos del 95 y se terminó en diciembre del 96, porque, bueno, se hizo tan aceleradamente porque el dueño, aparte de tener plata para poner gente a trabajar, estaba apuradísimo por inaugurar eso antes del año nuevo para poder empezar a trabajar y meter gente a la disco.
este es el frente de la discoteca, donde hay una gran puerta de hierro que le hice yo, ahí no se la ve. Esta es una bovedilla también de este tipo de bóvedas núbicas, que hace como si fuera se desarrolla la bovedita esta, haciendo una parte de techo y después termina haciéndose como una especie de abanico, de embudo, de entrada de la disco. Bueno, bosquejo que hice yo para hacer la disco, donde hay una torre que sale dentro de una de las cúpulas. Estas cúpulas son cúpulas de 12 metros de diámetro y las alturas más o menos 6 metros 50, 7 metros. Esta, por ejemplo, que era una cúpula ojival, llegaba a los 7 metros de altura, 12 metros también de diámetro. O sea, era una obra en adobe muy complicada y un tremendo desafío llevarla a cabo. Hice todo esto con todo ese delirio de diseño porque quería en alguna manera demostrar todo lo que vale el adobe, o sea, lo que realmente se puede llegar a hacer con el adobe, que es un material muy plástico que se deja hacer lo inimaginable. Acá en esta zona tengo una bóveda del estilo de la bóveda núbica, en donde la cúpula, este es el baño, son todos los baños, y hay una bóveda que va alrededor, una bóveda, digamos, como si fuera una bóveda de camión, que se enrosca a la vuelta de la bóveda del baño. Entonces, eso fue una complicación tremenda hacerla porque tenía una doble curvatura. O sea, aparte de ser esto, era esto. Pero se pudo hacer y quedó bien, no hubo ninguna falla, nada ahí. Debajo de esa bóveda curvada se salía hacia unos patios externos que tenía, a donde se podía ir, estar un poco más tranquilo que dentro de la disco. Volvelo. Acá, en esta zona cuadrada, era una zona alta, a donde estaba el disc jockey, y tenía comunicación visual por medio de ventanales hacia las 3 pistas de baile. Entonces vos de ahí podías mirar qué estaba pasando acá, qué pasaba acá, qué pasaba acá. La otra zona que había, tenía techos en forma de bovedillas, y había otra zona a donde estaba la cocina, en fin, donde preparaban las cosas, que también tenía ese mismo tipo de boveditas de techo. Bueno, otro detalle de todo esto es que la construcción, igual que en mi casa, empezó por los cimientos de piedra, que aquí eran de 70 centímetros, no de 60. Las paredes comenzaban así con 70 de bloques de barro, de adobe, y iban reduciéndose igual que en la casa, el mismo sistema constructivo. Esta es la planta de todo el complejo que se pensaba construir. O sea, esta es la disco, con la tapia en la zona de los jardines, esto donde uno podía salir afuera. Esto era una zona de galería comercial, donde aquí había estas 3 cúpulas eran salones de fiesta. Acá adentro teníamos lo que eran toda la zona trabajaban los cocineros. Estos eran salones comerciales. Allá teníamos una serie de bungalows como dúplex, a donde había la zona del piso, digamos, a nivel del suelo, estaba el baño, el estar y la cocina, y arriba eran 2 dormitorios, lo mismo de cada lado de la cúpula. Después esto eran todos 8 dormitorios en cada cúpula, o sea, había un entrepiso, y otra vez se repite aquello. Pileta de natación, una cúpula alta que tenía 2 pisos, donde estaban todos los tanques de agua, y abajo tenía una serie de arcos, era un bar, restaurante, y los vestidores frente a la pileta. Ese era el proyecto total. Pero ¿qué se hizo? Se llegó a hacer casama, la disco, y estos
tres sistemas de dormitorio, más la pileta y esa cúpula y los vestidores. Lo demás no se llegó a realizar. Bueno, ahí más o menos hablamos de eso, de lo que ya estaba diciendo, o sea, las plantas, cuáles son. Acá tenemos la entrada, la bóveda ojival, otra bóveda circular, otra y otra. Son 3 circulares y una ojival. Acá teníamos otra bóveda ojival en los baños. Esta es la zona de la cocina, donde había esa serie de techitos también con bovedilla. Acá era una barra a donde se servían las bebidas, en fin. Y esta zona cuadrada en donde estaba arriba el disjockey. La bóveda enroscada, esa que hablaba, estaba acá a la par de los baños. Ahí. Esa era la bóveda enroscada. Bueno, este es el mismo dibujo que tenía en la casa, donde se ve la viga de base de la cúpula y las medidas de cimientos, en fin. Estos son el estudio que se hicieron de los adobes en el laboratorio de estructura de la Facultad de Arquitectura de Tucumán, y es la etapa, digamos, del estudio sísmico que se hizo de la disco, en donde los resultados de ese estudio están reducidos, aparecen ahí. Estos, por ejemplo, son fotos de los movimientos que se daban en la obra cuando eran sometidas a una serie de movimientos sísmicos, ¿no? Ahí se ven, acá estamos hablando de la distribución de las tensiones en esos diferentes colores que no se ven bien acá, y acá se ven las cúpulas deformadas por el movimiento, sin que lleguen a colapsar. O sea, se deformaron pero no colapsaron. Bueno, estas son imágenes ya del proceso, es más o menos parecido a lo de mi casa. Ahí están la cantidad de adobe que hicieron, que en total fueron como 45.000 adobes que usamos ahí en Casama. Las bases, esta base de piedra, por ejemplo, era para el nacimiento de 3 arcos. Ahí se ven los arcos ya casi todos hechos. Ahí está. Ya los arcos estaban todos terminados. Acá se ven algunos arcos de ladrillo, porque no eran de piedra laja, porque esos arcos eran unos nichos en la pared de la bóveda, a donde la gente tenía unos asientitos. Y como todo eso iba revocado, entonces no valía la pena hacerlo de piedra laja. Eran de ladrillo porque el arco de adobe no era bueno hacerlo de adobe, porque las cargas que se dan dentro del arco necesitaba que sean un material un poco más aguantador, resistente que el adobe mismo. Entonces, por eso usaba la piedra laja y ese ladrillo. Bueno, acá se ven otro momento de la obra, donde está la cúpula del baño ya terminada, y ahí estábamos armando la bovedita de salida hacia el exterior, la bovedita núbica. Ahí se ve bien el arco de hierro de filigrama relleno con el adobe, y acá está el arco vacío, todavía sin adobe. El compás, ahí se ve ese fierrito que se ve debajo del brazo del compás, es el que comandaba la escuadra que iba dándole la pendiente del adobe. Y un dato de la construcción es que las hiladas de las cúpulas no eran una hilada que se cerraba, sino que era un espiral. O sea, yo empecé en un punto con una pequeña rampa para que el adobe vaya subiendo en espiral. O sea, una espiral que no se terminaba hasta que llegaba al centro de la cúpula. Y eso te permitía cortar cuando sea, dejar de picar cuando sea, no tenías que pensar en cerrar para que las cargas se acomoden. Una de las torres de los guardianes de la entrada de la disco, ahí se ven las 2 torrecitas, y aquí están ya con la cúpula terminada.
Esta es una de las boveditas de salida a la par de los baños. Ahí se ve la bóveda enroscada que quedó como lomo de ballena. Y acá estamos, bueno, a medio terminar. Ahí se la ve mejor, a la misma bovedilla. Bueno, esto era una ventana en la cúpula. Esa ventana, como la cúpula tiene grandes esfuerzos ahí de compresión, esas ventanas obligadamente tienen que ser redondas para que no se produzca una falla en la cúpula. Entonces yo hacía un molde de hierro y a medida que iba picando la cúpula iba poniendo el anillo de compresión de ladrillo para que al final, completo ese anillo, todas las presiones de la cúpula lo absorbía el anillo de compresión de ladrillo. Dentro de eso ya podía hacer lo que quería. La entrada, otra vez. Esa entrada después el dueño, porque siempre se le rompían los reboques de la bovedilla que hicimos, porque había unos rincones raros ahí que no los solucionaba bien, terminó volteándola y poniendo un techo de chapa, horrible. Y la torre que salía de adentro de esta pista iba a ser una torre como esa, arriba, con un balcón a la vuelta para que salga la gente a paisajear desde ahí arriba, y también se dejó de hacer eso y hizo esto, ya eran cuestiones del dueño. Bueno, vamos cerrando. Esta es la parte de hotelería, eso que les mostraba recién. Ahí se ve cómo se subía a los dormitorios superiores por la escalerita esa, la pileta de natación con la cúpula, como digo, que tenía 2 pisos donde iban todos los tanques de agua, otra vista de la zona de hotelería y los vestidores. Y esto es cuando se cayó en el año 2011. El dueño no mantenía los revoques de esta obra como corresponde, se le hicieron grietas, entró el agua y el adobe se volvió a transformar en barro y se cayó una de la cúpula, se vino abajo. Menos mal que era un día que no había nadie, era un día martes a la madrugada, y justo un par de días antes de eso hubo un buen temblor de tierra, se movió un poco Santa María, lo cual terminó ocasionando la caída, porque al estar tan mojada la cúpula y el movimiento del suelo ayudó a que se caiga. 2 días después del movimiento, abajo. Y la idea del dueño fue pasarle topadora a toda la disco en vez de tratar de reconstruir. Bueno, una pena, porque realmente esa obra era una obra hermosa. Listo.